Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo célula de lectura. Vamos a continuar con los resúmenes de los fundamentos del leninismo. Esta vez toca la parte 8 o el 2.8. Depende, en mi libro es el 2.8. Bueno, el partido. Se llama así el capítulo. El capítulo dedicado al partido comienza explicando cómo cambiaron completamente las necesidades del movimiento obrero con la llegada de la época imperialista y la revolucionaria. Stalin parte de una comparación entre los antiguos partidos socialdemócratas de la Segunda Internacional y el nuevo modelo de partido creado por Lenin y los bolcheviques. Según Stalin, durante el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, cuando predominaban las formas relativamente pacíficas de las luchas políticas, los partidos obreros no tenían el mismo papel que adquirieron después de la época revolucionaria. En aquellos años, la lucha parlamentaria ocupaba el centro de la actividad política. Los partidos socialdemócratas estaban orientados principalmente hacia elecciones, debates parlamentarios, reformas graduales y actividad sindical legal. Stalin explica que, en esas condiciones, el partido era visto más como una herramienta electoral que como un instrumento de conquista revolucionaria del poder. Por eso, cuando estalló la guerra imperialista y comenzó una época de choques revolucionarios abiertos, esos partidos demostraron su incapacidad. Stalin menciona a Kautsky, quien intentó justificar el fracaso diciendo que los partidos del Segundo Internacional eran instrumentos de paz y no de guerra. Pero para Stalin esa explicación no lo salva, sino que los condena todavía más. Si un partido obrero es incapaz de actuar precisamente cuando la historia entra en una fase revolucionaria, entonces no sirve para dirigir al proletariado hacia la conquista del poder. Aquí aparece una de las críticas centrales del capítulo. Stalin sostiene que los partidos del Segundo Internacional se habían convertido en simples máquinas parlamentarias adaptadas al orden burgués. En vez de preparar la revolución, se acostumbraron a convivir con el sistema capitalista. La organización fundamental dejó de ser el partido revolucionario y pasó de ser la minoría parlamentaria. El partido terminó subordinando a diputados y dirigentes reformistas cuya actividad giraba alrededor de instituciones burguesas. Dirigentes. Por eso, cuando la situación histórica cambió y aparecieron las crisis revolucionarias, el proletariado se encontró prácticamente desarmado. Los viejos partidos no estaban preparados para dirigir huelgas insurreccionales, guerras civiles, enfrentamientos directos contra el Estado burgués o procesos revolucionarios de masas. Stalin insiste en que intentar resolver las nuevas tareas revolucionarias con esos viejos partidos equivalía a aceptar una derrota inevitable. A partir de ahí, Stalin plantea que la nueva época exige un tipo completamente distinto de organización política. Ya no basta con partidos reformistas o parlamentarios. Ahora hace falta un partido revolucionario, combativo, disciplinado y preparado para conducir a millones de trabajadores en una lucha directa por el poder. Ese nuevo periodo histórico plantea tareas completamente nuevas para el proletariado. Stalin menciona varias de ellas: reorganizar toda la actividad política en sentido revolucionario, educar a los obreros para la lucha por el poder, preparar reservas revolucionarias, establecer vínculos internacionales con otros movimientos proletarios y apoyar las luchas de liberación en colonias y países dependientes. Ninguna de esas tareas puede cumplirse mediante partidos adaptados al parlamentarismo pacífico. Por eso Stalin afirma que el proletariado necesita un nuevo partido. Un partido lo suficientemente valiente para dirigir la lucha revolucionaria, lo bastante preparado para moverse en situaciones extremadamente complejas y lo bastante flexible para superar todos los obstáculos que aparezcan en el camino hacia el poder. Sin ese partido, dice Stalin, no se puede derrotar al imperialismo ni construir la dictadura del proletariado. Ese partido es el partido leninista. La primera gran característica de este nuevo partido es que debe ser el destacamento de vanguardia de la clase obrera. Stalin explica que el partido tiene que reunir en sus filas a los mejores elementos del proletariado, los más conscientes, los más disciplinados, los más comprometidos y los más preparados políticamente. Pero inmediatamente aclara algo importante: no basta con reunir obreros. El partido necesita teoría revolucionaria. Para Stalin, un partido revolucionario tiene que comprender las leyes de la lucha de clases, las leyes del capitalismo y las leyes de la revolución. Sin teoría revolucionaria, el partido no puede orientar correctamente al proletariado. Por eso insiste tanto en la necesidad de que el partido esté armado ideológicamente. Stalin critica duramente la idea de que el partido simplemente deba seguir espontáneamente lo que piensan las masas en cada momento. Según él, eso conduce inevitablemente al oportunismo. Si el partido se limita a ir detrás del movimiento espontáneo, termina adaptándose a las ideas dominantes dentro de la sociedad burguesa.
El partido debe hacer justamente lo contrario. Debe elevar la conciencia de las masas, ayudarlas a comprender sus intereses históricos y conducirlas políticamente hacia objetivos revolucionarios. Stalin insiste en que el partido debe ver más lejos que la propia clase obrera en determinados momentos históricos. Por eso critica el seguidismo de los partidos oportunistas. Dice que esos partidos renuncian a dirigir y simplemente siguen las tendencias inmediatas de las masas. Pero para el leninismo, el partido no puede actuar como una simple caja de resonancia de las opiniones espontáneas de los trabajadores. Debe actuar como dirección política revolucionaria. Aquí Stalin utiliza una comparación muy importante. Dice que la lucha revolucionaria es extremadamente compleja, incluso más compleja que una guerra militar. Hay ofensivas y retiradas, momentos favorables y desfavorables, tácticas, estrategias, maniobras y reservas. Y ningún ejército puede ganar una guerra sin un Estado Mayor competente. Del mismo modo, la clase obrera necesita un Estado Mayor político capaz de dirigir la lucha revolucionaria. Ese Estado Mayor es el Partido Revolucionario. Sin un partido capaz de analizar la situación, tomar decisiones y orientar a millones de trabajadores, el proletariado queda condenado a actuar de manera desorganizada y termina siendo derrotado por la burguesía. Pero Stalin aclara inmediatamente que el partido no puede convertirse en una organización aislada de las masas. Aunque sea la vanguardia, sigue siendo parte de la clase obrera. El partido debe mantener vínculos constantes con los trabajadores sin partido y conservar su confianza política y moral. Si el partido se separa de las masas, deja de ser verdaderamente revolucionario. Stalin insiste en que la diferencia entre la vanguardia y el resto de la clase obrera no debe transformarse en una ruptura. El partido tiene que elevar políticamente a las masas, pero sin encerrarse en sí mismo. Por eso menciona como ejemplo el crecimiento del partido bolchevique. Stalin señala que cientos de miles de obreros fueron incorporados al partido con el apoyo activo de los trabajadores sin partido. Las masas confiaban en el partido porque lo consideraban su auténtica organización política. Lenin, citado por Stalin, también explica que nunca toda la clase obrera alcanzará automáticamente el mismo nivel de conciencia que la vanguardia revolucionaria. Siempre existirán diferencias políticas y culturales dentro del proletariado. Precisamente por eso el partido tiene una función educativa y dirigente permanente. La segunda característica fundamental es que el partido debe ser un destacamento organizado de la clase obrera. Stalin insiste en que la revolución no puede ser dirigida mediante improvisación o desorden. El partido necesita disciplina, organización y centralización. Las tareas revolucionarias son demasiado complejas para una organización vaga y amorfa. El partido debe ser capaz de dirigir ofensivas, organizar retiradas cuando sea necesario, mantener la cohesión en situaciones difíciles y educar políticamente a millones de trabajadores. Por eso Stalin defiende la idea de un partido compuesto por miembros organizados activamente dentro de sus estructuras. Aquí recuerda el conflicto entre los bolcheviques y mencheviques sobre la definición de miembro del partido. Los mencheviques defendían una concepción extremadamente amplia y flexible. Casi cualquier simpatizante podía considerarse miembro del partido, aunque no participara realmente en ninguna organización. Lenin y los bolcheviques rechazaban esa idea porque, según ellos, destruía la cohesión revolucionaria. Stalin afirma que un partido construido sobre ese modelo terminaría convirtiéndose en una entidad amorfa sin disciplina ni límites claros. El partido dejaría de ser una fuerza organizada capaz de dirigir la revolución. Por eso, el leninismo insiste en la necesidad de estructuras organizativas claras, organismos superiores e inferiores, disciplina interna y subordinación de la minoría a la mayoría. Stalin dedica bastante espacio a defender estos principios porque muchos críticos acusaban al bolchevismo de burocrático y autoritario, pero él responde que sin organización centralizada es imposible dirigir una revolución. La lucha revolucionaria exige coordinación permanente. No puede existir una dirección efectiva si cada grupo actúa independientemente. Para Stalin, quienes rechazan toda disciplina y autoridad organizativa terminan cayendo en el caos político. Lenin llamaba a esa actitud anarquismo señorial. Stalin recupera esas críticas para ridiculizar a quienes consideran que toda disciplina partidaria es una forma de opresión burocrática. Según el leninismo, sin centralización y disciplina no puede existir un verdadero partido revolucionario. La tercera gran característica del partido es que representa la forma superior de organización de clase del proletariado.
Stalin reconoce que la clase obrera posee muchas organizaciones distintas: sindicatos, cooperativas, organizaciones juveniles, prensa obrera, grupos culturales, soviets y otras formas de organización popular. Todas ellas son importantes y necesarias. Pero entonces surge un problema central: ¿cómo garantizar una dirección política común entre tantas organizaciones diferentes? La respuesta de Stalin es clara: solamente el partido puede proporcionar esa unidad política y estratégica. El partido concentra los elementos más conscientes y experimentados del proletariado. Gracias a eso, puede coordinar el conjunto del movimiento obrero y evitar la dispersión política. Esto no significa que todas las organizaciones obreras deban estar formalmente subordinadas al partido. Stalin aclara que sindicatos, cooperativas y otras estructuras mantienen su propia actividad específica. Sin embargo, todas deben orientarse políticamente hacia una misma dirección revolucionaria. Por eso el leninismo rechaza la idea de la neutralidad de las organizaciones obreras. Stalin considera que esa supuesta neutralidad termina favoreciendo a la burguesía, porque deja al movimiento obrero sin dirección revolucionaria unificada. El partido debe actuar como centro político dirigente de toda la clase obrera. Y la cuarta característica es que el partido funciona como instrumento de la dictadura del proletariado. Stalin insiste en que el partido no es un fin en sí mismo. Su función histórica consiste en ayudar al proletariado a conquistar el poder y después mantenerlo. El proletariado necesita un partido fuerte para tomar el poder, porque solo una organización disciplina descentralizada puede coordinar toda la lucha revolucionaria. Pero incluso después de la revolución, el partido sigue siendo indispensable. Mantener la dictadura del proletariado significa enfrentarse constantemente a la resistencia de las antiguas clases dominantes, combatir las costumbres burguesas heredadas del capitalismo y reorganizar toda la sociedad sobre nuevas bases socialistas. Eso exige disciplina, cohesión y capacidad organizativa. Stalin cita a Lenin para recordar que los bolcheviques jamás habrían podido mantenerse en el poder sin la disciplina férrea de su partido y sin el apoyo de los sectores más conscientes de la clase obrera. Además, la construcción del socialismo exige transformar profundamente la mentalidad de millones de personas. Hay que combatir hábitos pequeños burgueses, desarrollar nuevas formas de organización y educar políticamente a las masas. Todo eso requiere una organización revolucionaria sólida y cohesionada. Por eso Stalin considera que el partido es el instrumento fundamental de la dictadura del proletariado. Sin embargo, también aclara algo importante: el partido no es eterno. Cuando desaparezcan las clases sociales y se extinga la dictadura del proletariado, el partido también dejará de existir porque habrá desaparecido la necesidad histórica que le dio origen. La quinta característica del partido es la unidad de voluntad y la incompatibilidad del fraccionalismo. Stalin sostiene que la revolución y la dictadura del proletariado exigen un partido extremadamente unido y disciplinado. Esa disciplina no significa obediencia ciega ni prohibición de debates internos. Al contrario, Stalin reconoce la necesidad de crítica y de la lucha de opiniones dentro del partido. Pero una vez tomada una decisión colectiva, todos los miembros deben actuar unidos. Para Stalin, la unidad de acción es una condición indispensable de la disciplina revolucionaria. Sin ella, el partido se fragmenta y pierde capacidad para dirigir la lucha. Aquí aparece el rechazo frontal al fraccionalismo. Stalin considera que las fracciones organizadas dentro del partido crean inevitablemente distintos centros de poder y destruyen la unidad política necesaria para la revolución. En una situación de guerra civil o de lucha revolucionaria intensa, esa división puede resultar fatal. Por eso Lenin insistía en la necesidad de una disciplina férrea cercana incluso a la disciplina militar. Stalin afirma que los partidos reformistas de la Segunda Internacional podían permitirse un cierto liberalismo interno, porque no pretendían realmente conquistar el poder revolucionariamente. Pero un partido comunista orientado hacia la dictadura del proletariado no puede aceptar ese tipo de fragmentación interna permanente. Por eso recuerda las resoluciones bolcheviques que exigían la disolución inmediata de todas las fracciones internas. La última parte del capítulo está dedicada al problema del oportunismo dentro del partido. Stalin explica que el proletariado no es una clase completamente homogénea. Constantemente ingresan en él elementos procedentes de otras clases sociales, especialmente de la pequeña burguesía y de sectores intelectuales. Además, existe una capa privilegiada dentro del movimiento obrero que Lenin denominaba aristocracia obrera. Son dirigentes sindicales, parlamentarios y sectores relativamente acomodados que terminan adoptando posiciones reformistas y colaborando con la burguesía. Según Stalin, estos sectores constituyen la principal base social del oportunismo.
Todos estos elementos introducen dentro del partido tendencias hacia la vacilación, el reformismo y la conciliación con el capitalismo. Para Stalin, el oportunismo no es simplemente un error teórico, es un peligro político concreto que puede destruir la revolución desde dentro. Por eso, rechaza completamente la idea de convivir indefinidamente con corrientes oportunistas dentro de un mismo partido revolucionario. Considera que esa estrategia terminaría paralizando al partido y entregándolo a la influencia burguesa. Stalin sostiene que el partido bolchevique solo puede convertirse en una fuerza revolucionaria porque supo expulsar a tiempo mencheviques, liquidadores y reformistas. La depuración del oportunismo aparece así como condición necesaria para construir un verdadero partido revolucionario. Lenin, citado nuevamente por Stalin, afirma que mantener reformistas dentro del partido puede hacer fracasar completamente una revolución. Incluso pequeñas vacilaciones en momentos decisivos pueden destruir todo el proceso revolucionario. Por eso Stalin concluye reafirmando la idea central de todo el capítulo. El partido leninista es el instrumento indispensable de la revolución proletaria. Sin una organización revolucionaria disciplinada, centralizada, cohesionada ideológicamente y vinculada a las masas trabajadoras, el proletariado no puede derrotar al capitalismo ni construir el socialismo. El partido no es simplemente una organización política más, es la dirección estratégica de la revolución, el estado mayor del proletariado y la herramienta fundamental para la conquista y defensa del poder revolucionario. Espero que os haya gustado el capítulo, gente, y imagino que la semana que viene pues el siguiente, o si no, otro, depende, no sé cuántos capítulos quedan.